¿Cuáles son los ejes centrales que tenemos que estar atentos de las elecciones que el mundo mira en Estados Unidos? Porque digo, no es una elección más, porque tiene que ver además con dos modelos de país que quieren Estados Unidos. ¿Cuáles son los ejes de esa? En principio Estados Unidos tiene un sistema electoral particular, ¿no? Es una democracia con voto indirecto, como tenía la Argentina en 1983, cuando se votaba a electores y esos electores definían quién ganaba la presidencia, pero con un elemento adicional que lo hace muy complejo, que es que cada estado tiene su propia elección y elige una cantidad de electores. 55 California, 19 Pensilvania, cada uno tiene una según la cantidad de habitantes, pero el que gana se lleva a todos. Claro. Con lo cual, vos me ganas por un voto y te llevas los 55 de California. Ok. Entonces, lo que termina sucediendo es que la cantidad de votos que se obtienen no es necesariamente llegar a la presidencia. De hecho, Hillary Clinton sacó más votos que Donald Trump y el presidente fue Trump. Porque básicamente ese sistema, excepto en dos estados, Maine y Nevada, si mal no recuerdo, todos los demás, el que gana se lleva a todos. Entonces, ese sistema de colegio electoral hace que, sobre todo en un sistema bipartidista como los Estados Unidos, demócratas y republicanos, si te presentás con una tercera fuerza, tus posibilidades son nulas en los Estados Unidos. Tiene tradición bipartidista, y como el que gana se lleva todo, el propio sistema tiende al bipartidismo, pero sucede que hay estados que son típicamente republicanos, estados que son típicamente demócratas, y vos tenés, no son siempre los mismos, pero entre 7 y 8 en el medio, que se llaman swing states, donde a veces gana uno y a veces gana otro. Esos son, de 538 electores, son 93 electores que definen eso, ¿bien? Y son los que terminan definiendo la elección. ¿Qué sé yo? Ohio, Minnesota, Wisconsin, Pensilvania, Florida lo era y lo dejó de ser, Ohio, porque Florida se ha hecho republicana con el tiempo. Y lo que está sucediendo es que hay un estado clave que es Pensilvania, que tiene 19 electores, que en virtud de cómo viene el poroteo previo, quien gane Pensilvania tiene altas probabilidades de llevarse la elección. O sea, los estados que vos mencionaste es como que va cambiando en cada elección. Tal cual. Pero estamos hablando de 7 o 8 estados sobre 52. Claro. Digamos, estamos hablando de un porcentaje muy pequeño de estados, donde a veces gana uno y a veces gana el otro. Pensilvania es el más grande de ellos, y ahí hay una diferencia, entiendo, a favor de Trump de 0.7%. Es un empate técnico. ¿Qué sucedió? Y me acuerdo que lo conversamos aquí. Cuando se baja Biden y sube Kamala Harris, ¿se acuerdan que decían, no, parece que se lo lleva? No. Estados Unidos es muy particular, fue el momentum de Kamala Harris cuando arranca, dinamiza la campaña demócrata, y después comienzan a acomodarse las capas tectónicas y se llega a un final donde lo cierto es que yo entiendo que quien gane Pensilvania va a tener altísimas probabilidades de llevarse la elección. De todas maneras, Kamala Harris, cuando pasa lo de Biden, que Biden se baja de la candidatura, digamos, todas esas idas y vueltas, primero, juntó muchísimo dinero para la campaña, y segundo, ha hecho una muy buena campaña, porque digo, uno podría pensar, en poco tiempo decís, bueno, no va a llegar. Por otro lado, Trump venía mejor posicionado. Hoy, esto de que las encuestadoras digan, no se sabe quién va a ganar, no se sabe, están ahí. Había ciertas ventajas que tenía Trump, pero había justamente en algunos estados, como podía ser Pensilvania, Kamala triunfe. Ahora, ¿en qué cambia para nosotros que gane Trump o que gane Kamala Harris? Si bien tenemos claro que Milei tiene un alineamiento, ya prácticamente lo ha dicho, quiero que gane Trump las elecciones, digamos, no es secreto, pero ¿en qué nos cambia? Sí, en principio van a ir algunos funcionarios argentinos por si gana Trump. Claro. Básicamente, va a estar presentes allá. Mondino pobre la bajaron. Mondino ya no es funcionario, puede ir si quiere. Había comprado un pasaje, pero le dijeron como canciller no va. Claro, si quiere ya puede ir, pero la bajan por el voto a Cuba. Obvio. ¿No? Por el voto respecto del tema Cuba, que no es independiente de esto de este alineamiento, ¿no? Pero en principio no es tan fácil decir que uno sea mejor que el otro. ¿Por qué? Porque Trump es más proteccionista. A diferencia de Milei, Trump tiene digamos, fuertemente proteccionista, con lo cual el comercio internacional en general es de pensar que en un gobierno de Trump puede disminuir, digamos, el aporte de los Estados Unidos al comercio internacional. Eso podría afectar a la Argentina. Por otro lado, en términos de alineamiento ideológico, podría dar una manito Donald Trump con el FMI. Claro. Digamos. Del otro lado, a la inversa, digo, los demócratas suelen ser más abiertos al comercio internacional, suelen también, tienen una posición muy distinta de la posición de Milei. Entonces, digo, una de cal y una de arena con cada uno de los candidatos, pensando además que Estados Unidos, también lo habíamos conversado, tiene una política internacional que no se modifica tanto por quien gane de manera tan brusca. No es como nosotros.
Claro. No estamos en la diferencia ahí, digamos, que hay... Son de largo plazo las políticas de relaciones internacionales, tienen una cancillería muy potente, digamos, que se modifica, sí, probablemente se modifica en términos de cuál sea la participación de Estados Unidos en el conflicto Israel-Palestina y el conflicto Rusia-Ucrania. Pero digo, Maxi, el hecho de que Milei se haya jugado tanto, se haya pintado tanto la cara con Trump, si llega a ganar Kamala Harris, ¿qué onda? O sea, no pasa nada. A ver, la relación no va a ser tan cercana como con... Digo, de hecho, en Argentina se hace el CIPAC, que es el Consejo Conservador a nivel mundial, el futuro, o sea que juega en serio, digamos, no es que juega apoyando, juega organizando Milei. De todas maneras, como digo, no va a haber una cercanía ideológica fuerte y seguramente eso no va a pasar, pero en términos de relaciones internacionales, ¿qué sí puede influir? Esto es, digo, el peso de Estados Unidos en el fondo, en un país tan enormemente endeudado como la Argentina, puede ayudar a algo que sí es central para el gobierno de Milei, que es a destrabar algunos fondos que le permitan estabilizar un poco la economía, la posibilidad de salir del cepo, pero son todos if. Sí, claro. Probablemente, si gana Trump, podría pasar que... Claro. Porque tampoco te lo asegura de que pase si gana Trump. No. Tampoco es seguro. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Es más probable. Claramente. El ministro de Economía cuando estuvo negociando, digamos, con el Fondo Internacional, estuvo con Yoyeva, le dijo, bueno, después de las elecciones, terminamos de cerrar, digamos, justamente qué pasa en Argentina. Ahora, a mí lo que me llama la atención es cómo Kamala también dio vuelta la campaña. Trump venía pegándole a Biden, que era grande, que se perdía, y se hacía el canchero. Y de pronto, Kamala le empieza a marcar el tema de la edad, y empieza, lo mismo que había dicho Trump, se le empieza a jugar en contra. Entonces, digamos, creo que estuvo muy bien asesorada en la campaña. Si hablamos de campaña, porque si hay alguien que sabe de campañas políticas sos vos, ¿cómo ves la campaña de Kamala? A ver, ha sido una buena campaña, armada en tiempo récord. De hecho, hasta el eslogan, si luchamos ganamos, es el eslogan de Kamala Harris, es un eslogan tomado anteriormente. Estos fueron agarrando también un poquito lo que había, que podía funcionar en tiempo récord, pero claro, las campañas se tratan de aquellos atributos, temas o posicionamientos en los cuales yo tengo y mi rival no. ¿Qué le pasó a Trump? Bueno, se quedó sin el rival para el cual tenía diseñada toda la campaña. Exacto. Entonces, más allá de la brillantez o no de la campaña de Kamala, de repente la propia campaña de Trump se debe redefinir. Claro. Era contra un hombre caucásico mayor que él. Claro. Digamos, de repente empieza a ser contra una mujer afrodescendiente y mucho menor que él. Bueno, en atributos tuvo que modificar mucho. El proceso, además de una cuestión cultural, que dos hombres se agredan entre sí es bastante mejor visto en los Estados Unidos, sobre todo en los segmentos latinos, que un hombre agreda a una mujer. Con lo cual a una cuestión de estilo del propio Trump se complica. Y por otro lado, bueno, Kamala Harris tiene otro nivel de energía del que tenía Biden. Entonces el nivel de presencia, y no se le puede pegar, si bien la golpea a Trump, no se le puede pegar tan directamente respecto de su responsabilidad sobre los problemas de gobierno. Claro. Porque a excepción de la frontera sur con México, en el resto, y es más, de hecho lo dice, bueno, ¿qué hizo Vance con Trump? ¿Cuánto poder tenía? Porque si le pegan a Kamala, ¿cuánto poder tenía en su momento el vice de Trump? Entonces tiene ahí, es más difícil como flanco para golpearla. De todas maneras, Trump basa su comunicación política en lo agonal, en la pelea. Y Kamala Harris, si uno mira los discursos de cierre, una parte importante del discurso de Kamala Harris fue pegarle a Trump. ¿Sí? Porque Trump pega, pero si yo le pego al que pega, ¿no estoy pegando yo también? Claro, claro. Pero digo, en la campaña, viste que hubo una entrevista hace poco que medio como que titubeó, como que la puso entre las cuerdas un periodista. Sí, ha tenido varios momentos, sobre todo con el tema inmigratorio. Digamos, es la debilidad de Kamala, porque básicamente es una cosa que Biden públicamente le encomendó y que no ha tenido, y por eso Trump hace tantísima referencia a los inmigrantes ilegales. Por dos motivos. Primero, son muchos, pero no votan. Claro. Como no votan, no son tan relevantes. ¿Y qué sucede con la comunidad latina? Que esto también es interesante. Primero, la comunidad latina tiene cierta resistencia a votar mujeres. La democracia, entre comillas, más avanzada del mundo nunca ha tenido una presidenta mujer. Claro. Digo, que no es un tema menor. Justamente, claro. No es un tema menor. Y dentro de eso, los latinos puntualmente le tienen mucho miedo a los otros latinos que son ilegales. Los latinos que ya pueden votar sienten que los latinos que entran de manera ilegal les pueden quitar sus empleos. Entonces ahí se sitúa, y por eso Florida se ha transformado en un espacio más amigable a Trump. A Trump, claro. Justamente por esas políticas más restrictivas e inmigratorias. Es bien interesante lo que se va dando en cada uno de los
en cada uno de los segmentos, digamos. Por otro lado, ¿qué está diciendo Kamala Harris? Vuelta del Obamacare para ese mismo segmento, digamos que es el sistema de salud impuesto por Obama, con un poquito menos restrictivo que el que ha tenido siempre los Estados Unidos, algún apoyo a trabajadores registrados, etcétera, un poco más de centroizquierda, digamos, lo que va diciendo Kamala, muy acotadamente, y dice, bueno, a ver, ahora es de repente, es el mago que nos va a dar cosas, y que pasó estos 4 años, es la respuesta del gobierno, del candidato Trump y expresidente Trump, digamos. Entonces ahí está un poquito esta última semana, pensando además que cuando llegue el día de las elecciones, el próximo martes, ya va a haber votado probablemente cerca del 30% de los electores. Uno ya puede votar ahora. Ya están votando. Claro, ya están votando. Ya están votando. El verde se sabe. Exactamente, con lo cual hay un voto anticipado, por eso los cierres de campaña son con tanta anticipación. Claro. Porque si cerrás 3 días antes, ya votó el 20% del padrón o 25%. ¿Y vos crees que el tema de la edad va a jugar? Porque digo, en su momento, que también se habló acá en San Juan, justamente cuando se planteaba el tema de la edad de José Luis, que era candidato a gobernador, y uno también decía, bueno, a ver, Biden con la edad que tiene, quería renovar siendo mucho más grande, hablamos de 80 y pico de años, Trump es un tipo grande. ¿El tema de la edad pesa en una elección cuando vas a votarlo? Puede pesar, el tema es hacia dónde. La edad puede verse como decadencia o como experiencia. Sí. Digo, según el enfoque que uno le dé en términos de campaña, puede decir, bueno, esta persona ya no está que fue lo que hizo Trump con Biden, esta persona ya no está en condiciones de dirigir un país por la edad que tiene, o uno podría decir, yo hice muchas campañas en Perú, Calichín son los inexpertos en Perú. Este Calichín no puede gobernar, digamos, porque es inexperto, porque es muy joven, etcétera. De hecho, yo llevé una campaña específicamente de una persona que en ese momento tenía 77 años, y justamente trabajamos ese concepto. El maestro, el que sabe, el que viene, porque con la experiencia lo juega por ese lado. Tal cual. Y por otro lado, el tema de la mujer, que ha estado subrayado en los temas de campaña de Kamala Harris. Por eso hice esta aclaración, que no ha habido hasta ahora una presidenta mujer en los Estados Unidos. Esto rompería una tradición histórica en los Estados Unidos. Pero lo cierto es que también, sobre todo en los segmentos latinos, las propias mujeres tienen cierta resistencia a que otra mujer las gobierne. Entonces, cada uno de estos temas, género y edad, depende cuál sea el enfoque que se le dé en la campaña, y ahí sí donde la estrategia de campaña es fundamental para activar esos apoyos o esos miedos, en algunos casos, ¿no? Pero eso, digamos, a ver, en la Argentina que hemos tenido Cristina, eso, digamos, tiene que ver con una cuestión conservadora, porque, y es cierto, si vemos el común de la sociedad, las mujeres somos mucho más críticas con las mujeres que con los hombres. Digo, todavía esta cosa que decimos, ¿dónde está la sonoridad? Que muchas veces uno se lo plantea, digo, porque a veces cuando te tiene que criticar una mujer es más dura que un hombre. ¿Cuánto nos falta como sociedad para que veamos que no importa el género, sino justamente la capacidad? No importa si es mujer o varón, y que la mujer puede tener, más allá de que, porque a veces se cuestiona si es esposa, si es hijo, si va a tener el tiempo suficiente para estar las 24 horas pensando en gobernar un país. Digo, en Estados Unidos sigue asombrando que hoy se plantee ese tema. Sí, es un tema mundial, ¿no? Los patrones tradicionales, digamos, de relación hombre-mujer, quién manda, quién obedece, quién provee, quién cuida, todo esto sigue existiendo en la sociedad, es mucho más atenuadas en algunos lugares, pero a veces tenemos estas sorpresas. Uno dice, bueno, una sociedad, pero el Estados Unidos que nosotros vemos normalmente son las costas, que son más demócratas, digo, y suelen ser más cosmopolitas. El centro de los Estados Unidos, donde es mayoritariamente republicano, es enormemente conservador. Y lo mismo sucede en nuestro país, no geográficamente, pero nosotros tenemos núcleos conservadores muy potentes que indican, bueno, estas son las divisiones de roles. Y les voy a contar una cosa de un colega consultor que dijo una vez, en el medio de una cuestión donde se había subido, en un grupo de WhatsApp, se había subido una foto bastante misógina, a decirlo en ese momento. Y uno de los colegas se arma todo un lío alrededor de esto, y dice, bueno, a ver, tengamos un poco de compasión, todos nosotros somos machistas en recuperación. A mí me pareció muy interesante en este proceso que se va dando, que es un proceso histórico que va a llevar generaciones. Mucho tiempo. Donde hay machismo que nosotros tenemos incorporado y que tenemos que ir revisando. Muchas veces son nuestros propios hijos los que ponen en cuestión esos micromachismos incorporados, que en algunos casos son más fuertes y en otros casos son un poco más atenuados. Pero es un proceso social que me da la sensación de que las generaciones más nuevas van dando pasos hacia adelante.